Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder. Jaime, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Feliz de saludarte, Irma, y muchísimas gracias a ustedes que semana a semana están pendientes de nuestros episodios aquí en Brújula de Líder, una presentación de Memo TV. Gracias, Jaime. Ahora tenemos en nuestros episodios, a veces traemos invitados interesantísimos. Cuéntanos a quién tenemos el día de hoy. Hoy tenemos a una invitada que es experta en resolver problemas. ¿Qué tal si dijéramos, yo quisiera que alguien venga a resolver los problemas de mi empresa? Y muchos de los problemas que tienen los gerentes que nos ven a través de Brújula de Líder tienen que ver con la medición del rendimiento. Vos como gerente, Irma, ¿cuántas veces has lidiado con ese problema de necesitar mejorar la manera en la que se mide el rendimiento de tus equipos de trabajo? Sí, yo creo que eso es una constante, ¿verdad? O sea, aunque tengamos un equipo muy bueno, siempre hay momentos en la vida de cada profesional que estamos un poquito más bajos, sea porque estamos desmotivados, sea porque tenemos problemas en casa. Entonces creo que siempre es importante saber cómo lidiar con esto y sobre todo, y tal vez nuestra experta en el tema nos lo va a decir, sobre todo cómo ir viendo esas pequeñas pistas en la persona para poder entrar a tiempo y no dejar que se nos caiga ese rendimiento cuando ya no hay mucho que hacer. Tenés toda la razón. Por eso hoy nos acompaña la consultora en resolver problemas, experta en resolver problemas, Mariné Rivera, vecina de Alajuela, igual que vos. Mira, somos vecinas, eso no me lo sabía. Bienvenida. Dale. Bienvenida a Brújula de Líder, Mariné, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Irma, por invitarme. La verdad, un placer estar aquí. Dispuesta a resolver problemas. ¿Cómo te autodenominas? Problemática, resolvetóloga, ¿cómo sería? Eso está un poco raro, pero digamos, a mí me encanta simplificar las cosas. Entonces, cuando yo hago complicado, hasta que me cuesta dormir, y necesito simplificarlo y hacerle la vida más fácil a la gente, ¿verdad? Y obviamente cuando vos simplificas algo es muchísimo más fácil resolver un problema, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es como mi meta, ¿verdad? Desde que mi primer trabajo, a los 17, empecé a hacer eso, y lo he seguido haciendo, y ahora que me estoy dedicando a la consultoría, pues es lo que más me gusta y lo que más me apasiona. Vos tenés ya algunos años de experiencia en el mundo corporativo y nos gustaría que nos comentes de eso. ¿Cómo fue que tu experiencia te trajo hoy a poderle ayudar a los gerentes, ayudarle a las empresas a simplificar las cosas? Sí, bueno, mira, yo he pasado por varias empresas, ¿verdad? Ya empezando por manufactura, trabajé como 7, 8 años en Intel, después trabajé en múltiples empresas de servicios, IBM, Sykes, trabajé 8 años en Bank of America. Bueno, a vos te encontré en Sykes, después te encontré en Bank of America. Sí, nos hemos encontrado en varios trabajos, como es en Costa Rica, ¿verdad? Que se Claro. consiguen en todo lado. Después trabajé 8 años en Concentrix, que es un BPO, ¿verdad? Y después estuve trabajando, de hecho, en Jamaica. Muy bien. En hotelería, Sandals, los hoteles Sandals, no sé si conocen, muy, muy bonitos. Muy interesante también ver cómo todo lo que uno aprendió en todos los otros lados puede aplicar realmente a una empresa como hotelera, que uno dice es completamente diferente. En realidad, todas las industrias tienen lo mismo en común, ¿verdad? De hecho, eso que decís es importante y nosotros lo repetimos constantemente en nuestros episodios porque traemos perfiles tan diferentes a veces que entonces la gente, yo creo que a veces dicen, bueno, pero es que el tema del liderazgo es un tema corporativo, ¿no? O sea, el liderazgo está en todos lados, los retos que tenemos gerenciando algo, incluso la vida personal, ¿verdad? O sea, Sí, tenemos correcto. que aprender a gerenciarnos, la familia, el negocio, ese emprendimiento que tienen, etcétera. Entonces, eso que decías es cierto. Todas las habilidades que nosotros vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida y las experiencias, de alguna manera las podemos ir poniendo en práctica junto con esos aprendizajes y utilizarlas en cualquiera de esas situaciones. Sí, en todas las empresas hay expectativas. Un cliente, yo le estoy ofreciendo un producto, un servicio a un cliente, y el cliente tiene expectativas con respecto a ese producto y a ese servicio que yo le estoy dando, ¿verdad? Ya sea que tenga las expectativas correctas o las tenga equivocadas, porque tal vez yo ofrecí algo que no podía entregar en ese momento, o a la velocidad que me comprometí, o con la calidad que se necesitaba, o con ciertos elementos que por lo general a veces el cliente pide de ciertas cosas. Pero entonces es
tengo que medir entrega, tengo que tener relación con el cliente, tengo que manejo digamos, y cuando hablamos de producción, no solo es producción cuando hago camisetas, Claro, o cuando hago claro, es medias, hacer algo. sino es cuando atiendo una llamada, cuando Claro. creo un programa, cuando hago múltiples cosas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, siempre tenés un cliente, tenés que manejar el cliente, tenés que ofrecerle, tenés que venderle la idea. Entonces, al final terminamos en lo mismo. Y en todos lados hay servicio al cliente. Claro. ¿Verdad? Ya sea a mi cliente que me está comprando las cosas o al usuario final de ese cliente. Que Sí, o mi cliente interno, que son los que están a la par mía, que son de otro departamento, pero que de alguna manera les tengo que entregar algo. Correcto, ¿verdad? Entonces, sí, en realidad, todas las industrias se parecen. En el fondo todo es muy, muy, muy parecido, muy similar. Entonces, porque por lo general la gente dice, bueno, pero ¿en qué industria te manejas vos? Y yo he estado hablando con personas, digamos, que trabajan de manufactura, con mi experiencia en manufactura, pero también en empresas de servicio, pero también ahora he estado trabajando con personas que tienen un café en el centro de la abuela. Y entonces estamos hablando de servicio al cliente, velocidad, calidad del producto, qué estoy ofreciendo versus qué es lo que obtiene el cliente. O sea, hay un montón de cosas que al final son lo mismo. Sí, tienes razón. Ahora, independientemente de la industria, independientemente, como vos decías, que sea un emprendedurismo, tal vez que tiene productos que se están haciendo, digamos, de manera artesanal, independientemente de que sea una multinacional, cualquier negocio tiene que tener métricas. Correcto. Y ese es un desafío. Yo lo viví muchas veces como gerente. Yo incluso lo he contado en los talleres que imparto muchas veces. Las metas que me mandaba mi manager, yo ni las entendía y así se las forwardeaba a la gente. Esa es tu mejor historia. Y tengo más, tengo más para contarle. Lo cierto del caso es que la peor torta que se puede jalar uno como gerente, y yo cometí ese error, es esa, es poner métricas que ni siquiera uno entiende. Y ahí es en donde, Mariné, me encantaría que nos contés, ¿cuál es tu mejor recomendación para empezar a ponerle métricas a un negocio, ya sea nuevo o existente? Sí, mira, creo que tenemos que devolvernos a cuáles son ese montón de problemas que tenemos, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo vamos a medir el desempeño de nuestro equipo, cómo vamos a medir el desempeño de mi empresa, cómo sé si estoy avanzando, si estoy retrocediendo, si mejoré, si empeoré. Digamos, yo me he encontrado múltiples problemas y creo que aquí los dos me van a decir si estoy equivocado, ¿no? Por ejemplo, alguien que llegan y le dicen, mira, aquí hay 10 métricas, entrega. ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo. ¿Y estas 10 métricas cómo se comen? ¿Verdad? Como lo que te pasó a vos y vos nada más cascadeabas a tu gente. Ese es uno de los problemas más comunes. Otro problema muy común que hay es, aquí no hay métricas, pero hay que entregar. ¿Y cómo sé yo si estoy entregando bien o si estoy entregando mal? Bueno, no tengo idea, entonces no sé cómo me están midiendo. Están los famosos problemas de, si hay métricas, todo está bien establecido, pero los reportes nadie los entiende. Uno abre un reporte y es aquella cosa de 35 líneas y uno no sabe ni para dónde volver a ver hasta que le dan náuseas y dolor de cabeza y ya uno se quiere incapacitar. Entonces ya es un trauma, ¿verdad? Sí, sí. Y también está en donde estoy midiendo algo y el cliente me está reclamando por otra cosa. Entonces uno dice, qué raro, como que lo que estoy midiendo no calza con las necesidades no del combina cliente. con lo que el cliente me pide o no combina con lo que mi jefe me viene a exigir o con lo que los ejecutivos me vienen a preguntar. Entonces es un colapso, ¿verdad? Total. Y eso es súper común. Yo no les puedo explicar cuántas veces yo he tenido que crear un scorecard para mi departamento, un scorecard para la operación, un scorecard para la empresa en general. Claro. Porque no había. Ahora, o sí había y no estaba claro. Mariné, ¿cuál es el primer paso para crear un scorecard? Mira, lo primero es que yo tengo que entender realmente quién es mi cliente. Si yo no entiendo quién es mi cliente, ya sea que esté vendiendo café o que esté en un call center trabajando o que esté programando un sistema para alguien, si yo no entiendo qué es lo que quiere mi cliente, yo no voy a medir lo que es correcto. Y creo que ahí yo agregaría también saber los puntos de dolor del cliente, porque a mí me ha pasado que yo tengo métricas en alguna de las posiciones en las que he estado, o que tenía, ¿verdad? Tenía métricas y yo misma decía, pero eso no le agrega ningún valor al cliente. O sea, son métricas que tengo ahí, pero si yo las dejo de hacer, uno, nadie va a estar pendiente. Dos, no estoy afectando al cliente o no estoy afectando el producto del cliente, que si yo las tengo en verde o en rojo, lo que sea, va a variar de alguna manera el servicio.
Y entonces seguimos haciéndolo solo porque así se han hecho siempre. Sí, sí, lamentablemente hay veces que no tenés opción y tenés que medir las cosas que el cliente te dijo porque está en el contrato o porque así se firmó, así se dijo, Entonces, digamos, está bien que vos comences por decir, bueno, ¿qué es lo que el cliente quiere? El cliente quiere que yo le dé esto en 24 horas, que yo le entregue esto con la calidad tal, siguiendo los procedimientos tales, con tal costo, con tal cosa, etcétera, ¿verdad? Entonces esa es mi primera parte. ¿Okay? Yo agarro y pienso qué es lo que el cliente quiere, le pregunto, hay que preguntar. Ahora, me va a decir cualquier manager de cualquier lugar, cualquier gerente, me va a decir, pero es que yo no hablo directamente con el cliente, yo estoy como detrás del telón dando el servicio. Bueno, tenés que buscar a esa persona que habla con tu cliente para que le preguntes y que esa persona vaya a preguntar, ¿verdad? Porque si yo no estoy alineada con lo que el cliente quiere, estamos comparando papas con naranjas y no vamos a ir para ningún lado, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el primer paso. Luego de ahí yo tengo que entender muy claramente cuál es ese producto o ese servicio que yo estoy ofreciendo, ¿verdad? Porque muchas veces, sobre todo cuando hablamos de servicio, creo que el producto es más tangible, entonces es más fácil decir, yo entrego este cuaderno, entrego esta taza, entrego esta mesa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es un servicio? El servicio cuesta más delimitarlo, ¿verdad? Claro. Entonces yo tengo que tener muy claro cuál es ese servicio, cuál es ese producto que yo ofrezco y que mi cliente está esperando. Vuelvo al cliente otra vez, ¿verdad? Entonces, una vez que yo defino eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué es lo más importante para mí? Vamos a decir que yo estoy directamente trabajando con el dueño de la empresa que genera el servicio. Claro. Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué es lo más importante para usted? Todo. Bueno, sí, yo entiendo, todo es importante, pero siempre hay una cosa que es más importante que la otra. Hay una cosa que va primero, después va la segunda, después va la tercera, así vamos, ¿verdad? O sabes que yo lo hablaba con la audiencia que tuve hace algunas semanas y yo les decía, qué fregado, porque cuando te dicen que todo es importante, nada es importante. Es bastante difícil, ¿verdad? Y más cuando empezás a sumar el todo, vas como por 10 cosas y entonces, y aquí hay algo muy curioso, no solo los procesos se saturan, las personas también se saturan. Sí, claro. Entonces, cuando yo te pongo 10 cosas que tenés que entregar y 10 cosas que te mido todos los días y cada hora, llega un momento donde vos no ves ni una. ¿Vos has visto que haya una correlación entre esa circunstancia y el burnout? Por supuesto, eso es lo primero. Mira, te voy a dar un ejemplo. A principio de año estuve dando una capacitación para unos entrenadores en una empresa multinacional. Aquí, nada más te voy a decir. Y hablando con los muchachos que estaban entrenando, ellos me decían, es que yo no sé a mí qué me ven. Y digo, pero sí hay métricas. Sí hay, pero no son para nosotros, son para fulano y sutano y otras personas que tienen otras posiciones. Y otros dentro de la misma empresa, pero en otro departamento me decían, ay, a mí me miden 20 cosas. Y ese estaba más en crisis que el que no le medían nada. Claro. Entonces o sea, no es que el que no le medían nada no estaba en crisis, ese también estaba en crisis. Pero ese más bien estaba le hacía como así, más perdido. le hacía así en la espalda al que tenía 20, ¿verdad? Porque el estrés es más fuerte, es mayor, ¿verdad? Sí. Porque entonces no solo te exigen una cosa, te están exigiendo 20, ¿verdad? Y no sabes, eso es como ser un cocinero, yo tengo que hacer el arroz con pollo, tengo que hacer la pizza, tengo que hacer la hamburguesa, alguna se me va a quemar y alguna me va a quedar mal, exactamente igual, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos con el conflicto, ¿verdad? Y qué dicha que mencionaste esto porque, digamos, cuando yo le empiezo a preguntar a esta persona, digamos, a mi cliente, al dueño de la empresa, al encargado de dirigir esta parte, ya sea el COO o algo así, ¿verdad? Que yo le pregunto, bueno, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Verdad? Ya yo sabiendo lo que quiere el cliente, ya yo sabiendo cuál es el producto o el servicio que doy, y le pregunto qué es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que es más importante para él es lo que me va a venir a preguntar todos los días. Y es por lo que me va a estresar, porque me va a sonar el teléfono a las 8 de la noche, por lo que me van a llamar el fin de semana. Entonces yo tengo que estar preparado para eso, ¿ok? Entonces sí, vos me hablabas, Irma, de que el cliente a veces quiere medir algo que uno dice, esto no aporta nada. Bueno, pero es que él le quiere medir y te va a preguntar todos los días por eso. Hay que medir. Lamentablemente así es. Pero entonces ahí es en donde entra el tema de establecer prioridades, porque si el cliente lo quiere medir todo y te dice que todo es importante, voy otra vez yo al dicho, o sea, cuando te dicen que todo es importante, nada es importante. ¿Cómo entonces gestionas ese establecimiento de prioridades? Es que ahí es donde yo te digo, cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué es lo más importante para vos? Por ejemplo, vos me vas a decir, bueno, yo lo que quiero es tener un producto que se entregue rápido, yo quiero ser o sea, que no me importa, me lo piden ya, yo en 5 minutos le tengo las 20 cosas que me piden. Yo no, yo soy una persona que no quiere entregar las cosas rápido, las quiero entregar bien. Entonces, cuando vos me pedís algo, yo me voy a enfocar en la calidad de eso que te voy a entregar y no voy a
entregártelo en 5 minutos. Lo siento, a mí me tenés que dar 5 días, o me tenés que dar 5 semanas, o me tenés que dar lo que sea de tiempo, porque ese es mi tiempo de producción para yo asegurar la calidad que te estoy dando. Ahora, entonces, tenemos, y es para dar ejemplo, ¿verdad? Velocidad, eficiencia, o calidad, o por ejemplo, yo quiero innovar. Entonces, mis métricas de innovación, todo el mundo dice, ay, como ahora la novedad, ¿verdad? Innovación, innovación por todo lado. Ajá. Cuando usted innova, usted va a crear algo que al cliente no le gusta. Sí, usualmente es el primer paso, ¿verdad? O que no le funcionó como él quería que le funcionara, Sí. ¿verdad? Entonces va para atrás, ¿verdad? Entonces, vos no puedes ofrecer 100% calidad, bueno, que nadie puede ofrecer 100% calidad, pero vamos a decir 90% de calidad de mi producto, ¿verdad? O de mi servicio, cuando estoy innovando. ¿Por qué? Porque va a fallar y va a haber una prueba y error y me voy a tener que devolver, ¿verdad? Entonces tiene que haber una expectativa muy clara. Entonces, si vos me decís a mí, no, aquí nadie está innovando nada, este producto está cocinado, esto ya se sabe hacer, aquí nadie está descubriendo el agua tibia, esto es lo que hay que hacer, bueno, entonces sí hay que tener una expectativa clara de cuál va a ser el nivel de calidad que voy a entregar, cuál va a ser el nivel de servicio, bueno, algunas métricas en particular, y a qué velocidad te lo voy a entregar, a qué velocidad te voy a responder, a qué velocidad te voy a solucionar, ¿verdad? ¿Cuántas transacciones te voy a manejar por día, por hora? ¿Cuántas personas voy a atender en un día? ¿Verdad? Entonces ahí es donde empieza uno a priorizar, dependiendo de lo que vos quieras hacer. Ah, si vos me decís a mí, no, pero es que yo quiero ser el más rápido y el de mejor calidad y el que innova, está mal. Estamos mal Sí, no puedes tener todo, ¿no? porque yo no puedo ser blanca, negra, azul, verde, azul otra vez y un poquito más celestito al mismo tiempo, pues no puedo. Ni que me meten, no puedo. ¿Verdad? Entonces hay que definir prioridades. Y yo sé que es muy difícil y a veces es muy difícil con el cliente y cuando tenés a la gente de ventas enfrente y tenés al dueño de la empresa enfrente o al accionista. Es difícil porque todo el mundo, yo quiero que mi cliente quede contento y quiero que me compre más, ¿verdad? Pero por eso es que yo lo digo que hay que hacerlo separado. Primero le preguntas al cliente qué es lo que quiere, después preguntas internamente qué es lo más importante del producto que estoy ofreciendo, del servicio que estoy ofreciendo, ¿verdad? Y ahí es donde entonces empezamos a llegar al acuerdo. Esto no es una sesión donde yo me siento con el cliente, con el dueño y con el otro, porque no llegamos a ningún lado y lo más probable es que sea todo lo que el cliente diga y nada más, ¿verdad? Entonces, ahí hay que poner como un orden, ¿verdad? Y después de esto, vos le preguntas también, muchas veces me ha pasado a mí, yo le pregunto a alguien, un startup, por ejemplo, ¿qué es lo que qué es lo más importante para usted? Plata. O sea, sí, yo entiendo. O sea, totalmente, créame que todo lo podemos comprender con que la plata es lo más importante. Pero como le decía yo como te decía un día de esos que hablaba contigo, la plata no es solo plata. La plata es calidad, la plata es velocidad, la plata es servicio. La plata es tiempo, decías. La plata es tiempo, la plata es un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que yo mido se transforman en dinero, ¿verdad? Se transforman en plata. Entonces, aquí es donde tiene que venir una parte donde yo tengo que poder hacer las preguntas correctas para a las personas correctas para poder entender, ok, voy a irme por aquí a medir. ¿Okay? Pero también tiene que haber una negociación, ¿verdad? Porque tú decías hace un rato, no puedo hacer solo lo que dice el cliente, no puedo hacer solo lo que dice la empresa, pero tiene que llegar a un acuerdo en el que para los dos sea como un ganar-ganar. Por lo general hay contratos, por lo general hay, ¿cómo se llama? Acuerdos, hay como sea que se llamen los documentos, ¿verdad? En ese momento, pro forma, donde yo ofrecí tal cosa y se comprometieron a darme tal otra. Entonces, obviamente, tienen que estar las cosas legales en algún lado para yo poder decir, esto lo voy a descartar, muchas gracias, entiendo su punto, pero no, ahorita no, más adelante, ¿verdad? Lo podemos negociar, ¿verdad? Porque ya tengo estas otras 5 que me tengo que enfocar. Ahora, cuando hablamos a nivel de gerente, no todos los gerentes están al nivel de venir a hablar de un contrato, ¿verdad? Correcto. Muchas veces yo estoy en un pedacito del proceso donde solo necesito tener claridad del pedazo que te toca. Del pedacito que me toca, ¿verdad? Tener claridad de el que me da los insumos, ¿verdad? Y a quién le paso yo. Porque si yo entiendo qué mide aquel, sé que le puedo exigir para que me llegue a mí las cosas de cierta forma para yo empezar a procesar, ¿verdad? Y si yo sé que mide aquel otro, yo sé en qué nivel le tengo que entregar mis cosas para que él no me las devuelva, ¿verdad? Sí, claro. Y que todo fluya, correcto. Entonces ahí es donde se hace un poquito más chiquitito, se hace un poquito más fácil, vamos a decirlo así, el poder sentarme y planear qué tipo de métricas voy a poner. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sigue después de esto? Bueno, aquí es donde yo tengo que empezar a ver mi proceso. ¿Qué es mi proceso? Bueno, no es lo mismo medir el proceso A que el proceso B que el proceso C. Sí. Pues, son cosas diferentes.
pero también tengo que empezar a ver las personas, ¿verdad? Y aquí es donde vos me preguntaste ahora que cómo iba yo dándome cuenta que alguien va fallando. Bueno, para mí, y eso es algo que, digamos, yo siempre tengo como una de mi parte de mi metodología, el proceso es primero, ¿verdad? Y cuando digo el proceso es primero no es porque es más importante, sino es porque es lo primero que tengo que arreglar. Si yo arreglo el proceso, cualquier persona lo puede hacer. Sí, no, claro. no cualquiera, pero vamos a decir, es más fácil que cualquier persona se adapte, aprenda, lo haga, ¿verdad? Y me ayude hasta hacerlo mejor, ¿verdad? Cuando mi proceso es aquel enredo, aquella cosa que no se entiende, que no sabe para dónde, yo puedo poner un genio a hacer el proceso que no lo va a hacer, no le va a salir bien. Arreglarlo y documentarlo, ¿verdad? Para que también cualquier persona lo pueda hacer. ¿Verdad? Por supuesto, porque no es el proceso que está en mi cabeza, es el proceso que está documentado y que todos podemos replicar. Y para domis, digo yo, porque yo me he encontrado procesos que yo lo veo y de verdad yo me quedo y yo no sé ni por dónde empezar. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, recuerdo un proceso que me dieron una vez, no voy a decir en dónde, en una empresa en particular, donde yo trabajaba y me dijeron, Marina, mira este proceso, y yo decía, me daba hasta vergüenza decir, no estoy entendiendo absolutamente nada, no sé ni dónde empieza, ¿verdad? Ajá, exacto. Y sí, eso causa burnout, eso causa estrés en la gente, eso causa que yo quiera salir corriendo porque aquí no entiendo, nadie entiende, y yo tampoco. Y de alguna manera yo refuerzo ese punto. Mucha pelada a decir, es que no entiendo. Entonces, es que uno no quiere decir. Pero entonces vos ahora como consultora, ¿cómo haces para simplificar ese arroz con mango? Entonces, digamos, una vez que venimos haciendo todo este proceso, ¿verdad? Toda esta metodología, todo este proceso, y ya empiezo yo a ver cuál es el proceso que vamos a medir, cuáles son las partes importantes de este proceso, qué sistemas tengo, inclusive qué maquinaria tengo, si estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? De otros productos. Ahí es donde yo empiezo a documentar y a tener todas esas cosas, asegurarme que están bien documentadas, que están al día. ¿Cuántas veces hemos llegado a algún lugar y la documentación es de hace 10 años y uno dice, bueno... Frecuentemente, creo yo. Ajá, y uno dice, bueno, pero... ¿y seguimos haciendo lo mismo que hace 10 años? Ah, no, toda la semana lo cambiamos. Y yo, ay, Dios mío, ¿y quién tiene el documento? Bueno, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos con los problemas. Una vez que yo tengo todo eso, es donde una de las cosas que yo hago es yo hago workshops o talleres, digamos, con las personas directamente que están ejecutando el proceso. Porque yo necesito saber qué nivel de entendimiento tienen ellos del proceso, ¿verdad? ¿Cómo se sienten en el proceso? ¿Cómo se sienten ahí? ¿Verdad? Porque si todo el mundo está en un ambiente negativo, créame que la gente, yo le puedo explicar eso 45 veces, que la gente está cerrada y no se abre a entender, a ver cómo lo hago justo, cómo lo cambio, para nada, ¿verdad? Entonces, como este tema pareciera que es muy de números, ¿verdad? Pero al final de cuentas todo termina en la gente, ¿verdad? Todo termina en cómo le explico a la gente qué es lo que te voy a medir y por qué. ¿Por qué cada vez que vos haces esto así, que me cambia este resultado y cuál es el impacto que tiene en el servicio que yo ofrezco y en mi cliente final? Sí, creo que eso nosotros lo hablamos a veces mucho en el sentido de que tiene que haber claridad de saber no solo cuál es tu rol en todo este proceso, sino también entender cómo lo que yo hago afecta esa foto gigantesca que tenemos ahí, y no solo es, no, eso me tocó a mí, no, pero esto me tocó a mí, tengo que hacerlo de esta manera, porque si yo no lo hago de esta manera, la otra persona que sigue con esto no va a recibir lo que necesita recibir en la manera adecuada, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y digamos que en procesos de manufactura es como muy sencillo entenderlo. Es más fácil, ¿verdad? sí, porque claro. si yo no pongo esta pieza aquí, aquella no me funciona. Cuando aquel viene a hacer no sé qué, ya no le funciona y es culpa mía porque yo no puse la pieza tal. Claro. ¿Verdad? O yo no hice la costura tal, ¿verdad? En la camiseta, entonces se le va a desarmar a aquel otro, ¿verdad? Entonces es como más sencillo. Sí. Pero cuando hablamos de servicios es donde uno dice, ay, esto nadie lo ocupa, me voy a brincar este procedimiento. ¡Pa! Y sigo. Ajá. ¿Qué pasa? Allá hay un error, se le devuelve algo, el cliente escaló, tengo un problema, hasta demandas, sale de todo, y uno dice, ¿pero de dónde? Ese pobre empleado que está sentado ahí no sabe el impacto que él tiene porque nadie se lo ha explicado. Claro. ¿Verdad? Puede ser que ni siquiera yo como gerente de él sabía el impacto porque tal vez es la primera vez que ocurre y no sabíamos qué hacer el impacto, ¿verdad? Pero lo importante no es que yo tengo que saberlo todo porque yo soy el gerente. No, lo importante es inclusive ser abierto con la gente y decir, vea, aquí todos estamos aprendiendo, esta es la información que yo tengo, vamos a hacer pruebas, vamos a ver esto, necesito que me retroalimenten de lo que está pasando, ¿verdad? Porque entonces, digamos, yo tengo esos workshops con la gente, pero después yo me voy a ir, ¿verdad? Entonces, el gerente que queda tiene que seguir teniendo esa apertura, digamos, porque ya yo le abrí a la gente y le dije, hable, ¿verdad? Aquí está, lo estamos escuchando,
¿verdad? Entonces, él tiene que continuar dando esa apertura para entender que la gente venga y le diga, que esto no sirve. Este proceso, este paso me está causando 5 minutos de retraso. Sí. Y el cliente se me está quejando y me está escalando en media llamada. Ah, ok. Entonces, vamos a recopilar más información, vamos a obtener más datos y aquí es donde vamos de vuelta donde el cliente, o vamos de vuelta donde el dueño, o vamos de vuelta donde quien sea, ¿verdad? Para ver cómo podemos hacer el ajuste. ¿Y qué herramientas utilizas tú para todo este descubrimiento? ¿Cuáles son como esas herramientas, esa metodología que tú utilizas para decir aquí hay algo de esto, cómo capturo información, etcétera? Mira, hay varias formas, vamos a decir, en lo que es el proceso, revisar documentación, observar el proceso, buscar todo lo que son mediciones de calidad, mediciones de satisfacción del cliente, todo esto que tiene que ver con, estas son las, como los specs, ¿verdad? Que tienen que tener y cómo salió, ¿verdad? Todo eso a veces se llama calidad, a veces se llaman de otras formas, pero no importa, todo ese tipo de cosas es lo primero que se revisa, digamos. Y a la hora de empezar a ver, volvemos con la gente otra vez, de preguntarles cuál parte de este proceso no les encaja y por qué no. Los datos son los que me van a decir si la gente está diciéndome que eso no encaja porque no saben para qué funciona o porque si realmente no tiene ningún valor. Porque si no lo está midiendo nadie en ningún lado, el cliente nunca ha escalado, esto no tiene un impacto directamente con el producto que yo voy a sacar o con el servicio, aquí donde uno levanta la mano y dice, hey, tengo esta parte, la tengo en gris, no sé qué hacer, ¿qué podemos hacer con esto? Y va de vuelta y alguien va a venir de allá, 300 ingenieros, 4 niveles, para allí y para acá, y nos van a responder y nos van a decir, es que eso sí aplica porque hay algo totalmente interno que ustedes no sabían, pero es esto y esto. Ah, gracias por decírmelo, voy a ir a explicar a mi gente. ¿Verdad? Ahora, para la parte de gente, volvemos al punto, workshops con brainstorming, con totalmente todo confidencial, ¿verdad? Porque la gente a veces no quiere hablar. Claro. No quieren que sepa que yo no sé. No quieren tal vez quedar como yo soy el negativo, porque soy el que estoy diciendo que no, que eso no sirve, que por qué hacemos esto así, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, la gente tiene que sentirse totalmente libre de poder expresarse y decir las cosas constructivamente, por supuesto, ¿verdad? Claro. En un ambiente seguro, hasta para las personas que están a la par. Nosotros tomamos notas de todo, yo tomo notas de absolutamente todo, y entonces ahí es donde empezamos después a comparar, porque yo vuelvo a comparar. Digamos, una de las cosas que yo uso en mi metodología y que creo que me diferencia mucho de mis competidores es yo veo datos más personas. ¿Verdad? Entonces es como, ahí lo tengo yo en mi página, dice Human plus Data, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no puedo tomar una decisión solo basado en datos, yo no puedo tomar una decisión solo basado en lo que las personas me dicen. Tengo que unir las dos para poder tomar una decisión correcta. Entonces, ahí es donde empezamos, digamos, con estas partes de si hago un brainstorming, si hago sesiones por separado, porque tal vez la gente son diferentes niveles y la gente tal vez no puedo mezclar los niveles, entonces tengo one-on-ones, tengo sesiones, abro encuestas, abro, ¿qué te digo? Cosas para que la gente pueda decir dinámicamente y en real time qué es lo que le está molestando, qué es lo que no les, o no siquiera qué es que le está molestando, sino que no, que le cuesta, que no entiende, que le está costando, ¿verdad? Y entonces, todo esto es una forma de recopilar. Ahora te puedo decir que es una maravilla, gracias AI por existir, porque ahora es una maravilla y uno viene, agarra toda esta información, la pone en un AI, no te va a dar milagros, pero te va a hacer un montón de trabajo que antes tenías que hacerlo a pie. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese AI? Te llega la información, entonces ahora tengo información más compactada, más pequeñita para yo llegar y revisar, ¿verdad? Y sentarme ya a ver, bueno, qué tiene que ver con el proceso, qué tiene que ver, qué viene del cliente, qué viene de acá, ¿verdad? Y empezar a dar feedback y empezar a armar el muñequito, ¿verdad? No confíen solo en el AI lo que les dice porque también se equivoca, ¿verdad? Sí, siempre hay que hacer esos checkpoints para Recuerden que verificarlo. el AI no razona. El AI lo que hace es ver datos históricos y buscar patrones y tendencias. Eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, obviamente lo hace más rápido que yo, entonces es maravilloso, ayúdame, ¿verdad? Pero yo tengo que revisar lo que hace, ¿verdad? Entonces, después de ahí es donde ya yo me siento y ya yo digo, ok. Entonces, ahora sí, viendo todo el panorama, ¿verdad? Todas las aristas que necesita ver este proceso, ahora sí es donde nos vamos a sentar y vamos a ver las métricas. Vean, todos los KPIs ya están inventados. Es mentira que yo
yo me inventé tal KPI. No, eso no. Los KPIs todos están inventados. Toda la gente que se llame A, que se llame B, que se llame C, que este viene en amarillo, que aquel viene en rojo, que aquel viene en azul. Todos están inventados, ¿verdad? Hay gente que les cambia el nombre, pero son los mismos, ¿verdad? Entonces, bueno, porque no tengo que descubrir el agua tibia, pero sí tengo que sentarme, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuáles van a ser mis métricas primarias de acuerdo a todas estas prioridades y cuáles van a ser mis métricas secundarias? ¿Por qué? Porque, como vos me decías, es que el cliente quiere medir esto y eso no impacta en nada. Ponela como métrica secundaria. No la ves todos los días. Vela una vez por semana, vela 2 veces por semana. Tenela ahí, para que por aquello de que se me escalabre donde está, entonces ya yo estoy en todas y puedo accionar y puedo dar una explicación al cliente. ¿Cuántas veces, y ustedes no me van a dejar mentir, les ha pasado que alguien les dice, dentro de 2 horas tenemos reunión con el cliente, hay que presentar los resultados y los planes de acción? Y uno, ¿cómo? Y uno iba para el almuerzo. Ya no llegó, ya no almorzó, ya no hizo nada y tiene que ir a averiguar todo porque de un momento a otro le están pidiendo datos. Lo que te dio fue gastritis por la risa. Sí, en realidad sí. Bueno, eso nos pasa cada rato, ¿verdad? Porque el cliente llamó de sorpresa, el cliente, o sea, llamó fulanito, vino sutanito, pasan muchas cosas. Entonces, cuando yo tengo mis métricas primarias y mis métricas secundarias, casi nunca me agarran de sorpresa, ¿verdad? Porque cuando esta me falla, tengo mis métricas secundarias que son las que me van a decir por qué esta me está fallando. Siempre y cuando yo me garantice de que sigan corriendo, porque pueden estar ahí, pero desactualizadísimas. Mira, es que hay unos factores que tenemos que tomar en cuenta. Ese es un tema importante. Y de hecho los tengo aquí apuntados porque son tantos. Y de hecho me faltan 400,000 más, ¿verdad? Traje los más importantes, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta para yo saber que yo puedo diseñar las métricas y los KPIs más bellos del mundo, ¿ok? Los puedo poner en el reporte más hermoso de este mundo que hasta yo piense y se abra solo y me muestre lo que yo quiero ver en el gráfico del color que yo quiera, aquella maravilla, aquella cosa, ¿verdad? Pero si los datos están desactualizados, no estoy haciendo nada. Si los datos no están correctos. Es como decía un ex jefe hace muchos años, es el garbage in, garbage out. Exactamente, ¿verdad? Si resulta que el cliente me pregunta por eso todos los días, pregunta que se mide cada 48 horas. Yo voy todos los días a decirle, yo voy un día sí, un día no, a decirle, un día, cliente, mire, estamos haciendo esto y vamos así, al día siguiente. Bueno, sí, seguimos igual, pues no sé ni qué decirle, ¿verdad? Y aunque el cliente sabe que la data sale cada 48 horas, me exige igual. Sí, pero yo creo que ahí también hay un tema de comunicación, ¿verdad? Como nosotros tenemos que comunicarnos y pues sí entendemos, pero esto está haciendo de esta manera y pues me encanta porque es mi último ¿no? factor aquí. Mira, el otro factor es tiempo disponible. Entonces, ¿qué tiempo disponible tengo para crear reportes? ¿Paso yo todo el día creando reportes como gerente? ¿O paso el día accionando? ¿O paso el día con mi gente? Porque ¿para qué querés tanto reporte? Bueno, o sea, paso creando reportes para todo el mundo, paso creando reportes para mí porque no hay, o porque es que a mí me gusta solo el mío. No, ¿cuántas veces inventas un reporte? O sea, un reporte sale y ya. Pero es importante porque muchas veces yo pongo a alguien que no sabe crear un reporte a crear un reporte. Y ese pobre ahí con la gastritis, ¿verdad? Muriéndose porque no sabe por dónde empezar. ¿Verdad? Entonces cuando me traigo, le digo, eso no sirve. Bueno, obvio no va a servir si se puse al pobre a hacer algo que él no sabe hacer. ¿Verdad? Más bien agradezca que le trajo algo. Y posiblemente no le dice las guías necesarias, porque está bien que no sepa, pero si le das las guías necesarias puede aprender. Mira, la primera vez que me pusieron a hacer un reporte, yo era agente de teléfono, contestando llamaditas, y me dice mi supervisor en ese momento, mi team lead, mira, vos sos como buena con los números, ¿verdad? Hacete un reporte de cómo vas. Y yo, bueno, la siguiente llamada me escalaron porque yo estaba en shock. Claro. Y todavía, perdón, y me lo entregas ahora al final del turno. Y yo contestando llamadas back to back. Y yo dije, se volvió loco. Y yo dije, ya me echaron, ya está, me despidieron. Y hoy me echaron, dije yo. ¿Verdad? Entonces, volvemos al punto de estas expectativas incorrectas, ¿verdad? Y de que yo, no solo es lo que el cliente quiere, lo que quiere el dueño, el jefe, el accionista, aquel, el que vendió, no sé qué, lo que me dice el proceso, es qué le estoy haciendo a mi gente, ¿verdad? Otro de los factores aquí súper importante es, en esa parte del tiempo, es, yo tengo que capacitar al personal, ¿verdad? Para que sepa hacer el proceso, el servicio, el producto, y para que entienda también cómo lo estoy midiendo. Claro, entonces, muchas veces le dicen, sí, capacítalo. Bueno, pero necesito 2 horas. No. El sábado. ¿Cómo el sábado? El sábado nadie va a venir, ¿verdad? Entonces, empezamos otra vez con el otro problema, ¿verdad? Sí. Tengo que tener tiempo para planear y analizar. Yo, como gerente de mi área, yo no puedo pasar
9 horas, para decir 9, 9 horas, cuando sabemos que muchas veces son 11 y 12, viendo los números, detrás de la gente, entregando el reporte en 4,000 reuniones, ¿verdad? Y nunca me senté a planear y analizar qué me está pasando en mi proceso, cómo lo puedo mejorar. Sí, porque pasamos apagando incendios, ¿verdad? Siempre pasamos en ese modo de apagar incendios en vez de resolver la raíz del problema. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y ya sabemos la reunionitis y todo lo que sucede en muchas empresas, tampoco me facilita, ¿verdad? Y obviamente tampoco, si no tengo tiempo para eso, menos tengo tiempo para dar coaching y para dar seguimiento a mi gente. Claro. Entonces, la gente se me vuelve a quemar, la gente se me vuelve a desmotivar, tengo rotación, traigo gente nueva, no tengo tiempo para entrenarlo y se me hizo la bola de nieve y nunca salí, ¿verdad? Habilidades y competencias. Ese es un factor muy importante. Mis habilidades, pero también las de mi gente, ¿verdad? Y las competencias que tenemos, ¿verdad? Correcto. Sabemos leer los reportes, los entendemos. O el reporte lo creó un genio solo para él y nadie más lo entendió, ¿verdad? O sea, porque eso pasa, ¿verdad? Sí, a mí me ha pasado, yo he creado reportes que después de que los hago, digo yo, esto solo lo voy a entender yo. Y entonces lo tengo que volver a hacer. Porque sí, o sea, porque a veces uno está tan enfocado en que la métrica, de dónde sale, toda la cosa, que se le olvida que yo no soy el cliente del reporte. El cliente del reporte es otro, ¿verdad? Me convierto en una persona entregando un servicio, ¿verdad? Y también la capacidad. Entonces, algo que pasa mucho es, yo viene el de ventas y vende, pero resulta que yo solo puedo sacar 100 camisetas al día. Y aquel vendió 1,000. ¿Cómo hago? Mete gente, overtime. Gracias, pero es que solo tengo 2 máquinas. Entonces yo puedo meterle 4 personas encima, pero la máquina no me va a sacar más. Entonces, ¿cómo hago? ¿Verdad? Entonces, hay un asunto de capacidad, ¿verdad? Que yo tengo que tener ahí. Entonces, ¿y por qué te estoy hablando de esto? Porque aquí donde vienen es cuáles son mis metas para esas métricas que yo tengo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y me ha pasado, que alguien viene y dice, ponele ahí un 80%. ¿Y como de dónde viene ese 80? Y a mí me ha tocado, es así como de... Ajá, a ver por dónde viene el viento, ¿ah? Sí, sí. La bala vino de aquella ventana y sí. entonces, sí, gracias por el 80 y gracias por darme una meta, pero... ¿De dónde te la sacaste? No, ¿en dónde estamos ahorita? En 45. Me estás diciendo 80. ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, papá, mañana, tráigame un action. Ya, la crisis otra vez, la incapacidad, la gastritis, el dolor de cabeza, o sea, es imposible, ¿verdad? Entonces, ahí, eso es un tema sumamente complicado, ¿verdad? Sistemas. Yo quiero medir un montón de cosas, pero los sistemas no me dan la información. ¿Cómo hago? O invierto en sistemas, o me olvido de medir eso, porque tal vez no sea tan importante. Y si es importante, entonces invirtamos en tener un sistema un poquito mejor. No te compres el de $1,000,000. Hay muchos otros sistemas que te pueden ayudar, ¿verdad? Pero muchas veces le exigen a uno resultados y uno dice, ¿y de dónde me saco el dato? Bueno, ahí, preguntarle a la gente. Yo, bueno, es que preguntándole a la gente no es lo mismo que tener un sistema, ¿verdad? Claro. O sea, yo le voy a preguntar a aquel, ¿cuántas llamadas entraron? 25. Ajá, en lugar de tener un sistema que me diga, entraron 50. ¿Verdad? O sea, es muy diferente, ¿verdad? Y luego la comunicación, ¿verdad? La comunicación con el equipo de ventas, la comunicación con los stakeholders, ¿verdad? O los ejecutivos, la comunicación con mi gente, la comunicación entre líderes, la comunicación entre departamentos, como te decía ahora, ¿quién me da a mí las cosas para yo producir, para yo pasárselos a otro? Tiene que haber una comunicación. Tengo que tener una comunicación con mis áreas de soporte. Y mi computadora no sirve, yo le di clic y aquí estoy esperando hace 5 minutos que me ayude a procesar, porque mi chiquita solo sirve para sostener la puerta. Está bien, o sea, pero ¿quién me va a solucionar? ¿O quién me va a decir, vos no sos responsable de esos 5 minutos? ¿Verdad? ¿O me va a afectar mi métrica? ¿O me va a afectar mi performance? ¿O me va a afectar la próxima vez que me vayas a hablar de cuál va a ser mi aumento? ¿Verdad? Y yo que tengo la culpa de que la computadora no sirva. ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos con un montón de problemas, ¿verdad? Que te decía, mínimos factores que te estoy mencionando, ¿verdad? Dios libre te los mencione todos, me necesito 4 podcasts para decirte todos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cuando la gente empieza a ver todos estos factores, número 1 es crear un scorecard o crear mis KPIs o crear mis métricas. No es como que yo estoy desayunando y digo, mira, ¿por qué no medimos tal cosa? Sí, mira, qué tuanis, qué chiva, miramos eso. Sí, ajá. ¿Dónde están todos los demás? ¿Qué dijo el cliente? ¿Qué es el producto o servicio que estoy dando? ¿Qué dice mi proceso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy entregando? ¿Qué dice mi gente? ¿Verdad?
¿cuáles son esas métricas que voy a medir? Mis métricas primarias y mis métricas secundarias. Agrúpelas, porque a veces cuando yo junto mis métricas primarias y mis métricas secundarias, me volví loca viendo, no me caben en el Excel, ¿verdad? Entonces o no me caben en el PowerPoint que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces ¿cómo hago? Agrúpelas por tipo de métrica. Entonces, cuando usted las agrupa, se da cuenta que todas las métricas que usted tiene son de eficiencia. Y dice, mira, no tengo ninguna de calidad. Necesito medir tanto de eficiencia. Claro. Empiezo a quitar. Te da una perspectiva diferente. ¿Verdad? Empiezo a quitar. ¿Verdad? Entonces voy a meter una de calidad, porque por lo menos una. Para que no digan. ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? Pero después resulta que no tengo ni una sola para medir costo. Tal vez yo en este departamento no tengo que medir costo, porque yo no tengo el costo. El costo se mide allá. Entonces está bien. Está bien que yo no tenga que medir costo. Pero cuando yo lo divido así, ¿qué te puedo decir? Aquí estamos hablando de calidad, eficiencia, servicio, métricas de personas que son ausentismo, rotación de personal, ¿verdad? Porque eso también me afecta. Claro. Y las razones de por qué. O de customer experience, por ejemplo. Ahí es donde yo vengo y digo, bueno, ok, lo veo en perspectiva. Solo estoy midiendo aquí, tal vez tenga que medir casi todo aquí, pero no olvides unas 2, 3 cosas por este otro lado, ¿verdad? Y ahora sí puedes decirme cuáles son primarias y cuáles son secundarias. Vos habíamos hecho una agrupación ahí más o menos de primarias y secundarias, pero cuando ya las veo por tipo de métrica, ya voy a decir, mira, aquí todas son secundarias. Creo que tengo que pasar unas para allá, otras para acá, y tal vez esta no va acá, sino va a este otro lado. Claro. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar. ¿Esto queda escrito en piedra? No. Aquí no están ni los 10 mandamientos, ni los 15, ni los 20, nada de eso. Esto es dinámico. Hoy estas son las métricas que tengo que medir. Mañana cambió el proceso. Mañana cambió el sistema. Mañana cambió mi servicio. Mañana cambió mi proceso. Mi producto. Tal vez ya no tengo que medir lo mismo. Eso tiene que tener una continua revisión. Ajá, eso de hecho, ya tal vez para ir dando, creo que ha sido muy puntual en cuáles son esos pasos que tenemos que ir haciendo como gerentes o como responsables de los procesos que estamos liderando, pero entonces esa era mi pregunta, ok, ya lo hicimos, y entonces cada cuánto tengo que ver si están bien o revisar si estoy midiendo lo correcto. Mira, lo primero que tiene que tener un KPI para que sea un buen KPI, ¿verdad? Es, número 1, que yo pueda ver tendencias. Si yo tengo un KPI y yo no puedo ver tendencias, algo hice mal. O lo estoy viendo mal, o lo diseñé mal, o lo que sea, ¿verdad? Luego, tiene que ser un KPI que me dé la información necesaria para yo poder crear un plan de acción, un plan de mejora en mi proceso, o en mi empresa, o en mi área, ¿verdad? Si yo no puedo obtener eso de los KPIs que tengo, algo mal, ¿verdad? Luego, tengo que poder tomar decisiones con los KPIs que estoy viendo. No es, mira, estoy viendo esos 3, pero para poder tomar decisión tengo que ver otros que nunca hice. Entonces, los hiciste mal, ¿verdad? Y por último, tienen que ser coachables. Y no sé si esa palabra se entiende, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros ya la introdujimos hace un tiempo. Perfecto. Tienen que ser coachables. Pero esto es exactamente igual que tener un sistema eléctrico en serie, ¿verdad? Si quiebro una, las se van todos en la tira. Claro. ¿Verdad? Entonces, no, es que mi KPI es coachable, puedo crear plan de acción, maravilloso, puedo tomar decisiones, pero yo no veo tendencias. Entonces, ¿cómo estás tomando decisiones? ¿Con cuál tendencia? ¿Verdad? ¿Qué necesito yo para ver tendencias? Mínimo necesito 6 semanas. Pero veámoslo por día. Los días fluctúan mucho, los días varían mucho. Y hay muchas métricas que no te llegan todos los días. Por ejemplo, encuestas de satisfacción del cliente no te van a llegar todos los días. Claro. ¿Verdad? Puede ser que te lleguen hasta por semana y puede ser que semanalmente hay ciertas personas que no le llegan ni siquiera encuestas. Entonces, ¿cómo vas a tomar decisiones en los primeros 6 días? No podés. Mínimo tenés que darle unas 6 semanas. Entonces, hay que estar haciendo una revisión constante de cómo van los números. Yo empecé a medir esto, se me fue todo para arriba. Bueno, es hora de revisar mis targets también. Es hora de sentarme y revisar si realmente yo puedo entregar más, porque como ya empecé a coachar, como ya empecé a hacer planes de acción, como ya empecé a ver tendencias, y como ya expliqué, y todo el mundo sabe, y todos estamos en la misma página, empezamos a mejorar. Entonces ya mi target, cuando aquel dijo 80, bueno, tal vez inclusive voy por 87, y aquel pidió 80, ¿verdad? Entonces, ahora esperemos que no diga 95. Si no, sentémonos para ver si... Para renegociar. Si realmente 87 es el número que puedo dar, inclusive fue un golpe de suerte, muchas veces pasa, ¿verdad? Seasonalities, ¿verdad? Claro. En muchos de los procesos, y a veces termino con un excelente número, y después de ahí, este es target de ahora en adelante, y uno, nunca más lo volví a ver.
¿verdad? Entonces, Sí. tiene que haber una revisión constante. Yo no puedo dejar de ver un número, después voy a verlo dentro de 2 meses, porque Marina dijo 6 meses, entonces cada 2 meses lo voy a ver. No, tenés que estarlo viendo siempre, pero cada 6 meses, cada 6 semanas, perdón, puedes empezar a tomar ya una decisión de empezar a ver tendencias y empezar a ver por dónde vas a empezar a revisar qué, Ujú. ¿verdad? Y ahí Perfecto. empiezan las negociaciones y empiezan a traerme los datos, ¿verdad? Porque para eso tenemos datos ahora. Claro, claro. Entonces ahora claro. sí, tráeme los datos históricos, revisemos y veamos todo este punto, ¿verdad? Y hay una parte súper importante aquí. Y es la métrica. Ajá, el KPI maravilloso. Ok, perfecto. Vamos a usar satisfacción del cliente otra vez. Es que del 1 al 10 me dieron un 2. Uf, horrible. ¿Por qué? Hay que mejorar el servicio. ¿Qué? El servicio. Sí, pero ¿Qué ¿qué? parte? Bueno, ¿qué específicamente del servicio, verdad? Ahí es donde la gente se le olvida que todas las métricas tienen subcomponentes, ¿verdad? Y hay Ujú, cosas que conforman esa métrica, ¿verdad? ujú, Entonces no simplemente llegar y decir average handle time, AHT, ujú, el famoso, que es que estoy hablando mucho, estoy poniendo mucho en hold o me estoy quedando mucho después de la ujú, llamada o comentando. ¿Por qué? ujú. Bueno, que dejen de poner en hold, quitarles el botón, perdón, caso de la vida real, cuando yo estaba de agente, usaba mucho el after call work y la solución de un ingeniero que vino fue quiten el botón. Y yo, ok, obviamente hubo un colapso, ¿verdad? Y la gente colapsaba porque ya no se podía poner, y le entraba la otra Claro. llamada y todavía estaba documentando. No es tan fácil como quita el botón, ¿verdad? Ujú, Es por qué estoy usando tanto este tiempo, ujú, por qué la gente me está dando un 2 en Customer ujú. Satisfaction, Ok. ¿verdad? Porque no le resolví, porque no le expliqué bien, porque no le gustó la solución, porque no le gustó el producto. Ahí es donde yo tengo que empezar a desglosar. Entonces, el entendimiento de la métrica es clave para yo poder desglosarla y poder entender qué es lo que pasa. Perfecto, ¿no? Te agradezco mucho. Creo que muy claro, ¿verdad, Jaime? Muy Yo estructurado. con lo que me quedo es Ujú, que a pesar de ser un tema tan técnico, ve que el elemento humano está absolutamente involucrado. Con eso yo me claro, quedo, por porque lo supuesto. hemos conversado en muchísimos episodios, de Ujú, que el liderazgo parte de esa capacidad de escuchar y es lo que me queda justamente ujú. de este episodio con Mariné, Irma, que Perfecto. hasta algo tan técnico como la medición del rendimiento involucra ese escuchar a la Claro, gente. Marine, claro. muchísimas gracias por Claro, acompañarnos. con todo gusto, cuando Muchas gusten. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por ver nuestro episodio. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.